Me escribís en varias ocasiones, bastante preocupados algunos, diciéndome, oye, ¿cómo puedo engordar a mi perro? Mi perro está tremendamente delgado y demás, y yo quiero que el perro coja peso, etcétera, etcétera. Pues es lo que vamos a hablar en el vídeo. Vamos a analizar qué causas pueden estar provocando que el perro esté tan delgado y a continuación pues una serie de consejos muy sencillos para ayudaros a que el perro en poco tiempo coja peso. Antes de plantearos cómo engordar a un perro, debéis pensar que el animal puede estar delgado porque, en definitiva, esté padeciendo algún proceso patológico. ¿Qué enfermedades pueden provocarnos, pues, que el animal esté muy delgado? En primer lugar, y lo más común, es que tenga parásitos. Esto súper frecuente, por lo tanto, habrá que plantearse si lo has desparasitado o no lo has desparasitado. Y ya, en segundo término, pues que pueda tener desde una diabetes en animales más mayores, que tenga algún tipo de hepatitis, que su hígado no funciona adecuadamente, también es algo más frecuente en perros ya a partir de una determinada edad, que pueda tener algún tipo de gastritis, en cuyo caso se acompañe de alguna diarrea, o incluso en los casos más estrambóticos podría ser también algún tipo de cáncer. Pero ya os digo, sin alarmaros, lo más común es que el animal pueda tener algún parásito. Lógicamente, y esto es de cajón, para engordar a un perro hay que plantearse darle una comida de calidad. Observamos, y es algo tremendamente frecuente, que los pobres perros están aburridos de comer siempre lo mismo. La comida seca comercial y demás sabe a cartón, no tiene muy buena palatabilidad y encima pues el perro pues se aburre de comer siempre lo mismo. Y no basta solo con que le cambies de marca de pienso o de croqueta, sino que el animal te pide de forma indirecta que empieces a jugar o a plantearte de introducir en su dieta la alimentación casera. También es fundamental para que el perro gane rápidamente peso que dividáis la comida en diferentes tomas, que no solo coma una o dos veces al día, porque se sacía y luego si el animal no tiene el hábito de comer, porque está inapetente, pues aquí tenemos un problema. Divide siempre la comida, en vez de tomarla en 2 veces, en 4, 5 o incluso hasta en 6 tomas diarias. Eso sí, la misma cantidad. También, y como prueba, puedes incrementar durante un periodo de tiempo determinado la cantidad de alimento que le das en un 50%. Esto nos ayuda a entender si el animal, después de haber subido la cantidad de calorías que toma diariamente en un 50%, tiene algún problema metabólico. Eso te lo recomendará tu veterinario, pero que sepas que si el perro no engorda, dale más de comer durante un tiempo concreto, 2, 3 semanas, y evalúa diariamente el peso. Esto nos sirve de muchísima ayuda a cualquier veterinario. Introduce de vez en cuando alguna comida húmeda, esto les gusta mucho. Añade un poquito de agua caliente o de caldo de ave al alimento seco o comercial. Conseguirás que sea más apetitoso. Y sin duda alguna, ponle de comer justo después de haber hecho mucho ejercicio. De manera que, aunque el alimento no sea muy agradable de comer, el animal con hambre se va a tirar a comer. Y si aún así esto no funciona, hay también estimulantes del apetito. Estimulantes del apetito que no penséis que son medicamentos estrambóticos. Son básicamente, en la mayoría de casos, complejos vitamínicos potenciados. Aquí en la descripción, por ejemplo, os dejaré uno que yo recomiendo mucho, que es el Apetican, que lleva raíces de boldo, cinara y demás. La cinara es la alcachofa. Si vivís en España, de niños, cuando no comías, te daban licor de alcachofa. Pues los perros exactamente igual, evidentemente sin alcohol. Miradlo aquí porque este es un producto que, si bien no lo encontraréis con este nombre de marca comercial, mirando la composición podéis encontrar algo similar en vuestro país, seguro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.